Hey, soy Eduardo Arcos y hoy nos toca hablar de una realidad bastante incómoda. De hecho, me incomoda bastante decir, pero que lamentablemente es una realidad. Y es que la mayoría de las marcas de automóviles nos engañan y nos han engañado un montón de veces. Hay decenas de ejemplos, pero probablemente lo que mejor describe todo lo que estoy tratando de explicar son los dos últimos grandes escándalos relacionados a las compañías automotrices: Dieselgate y el cartel de coches. El Dieselgate, en términos muy simples, fue cuando Volkswagen falseaba los datos reales de emisión de muchos de sus motores, no solo de la marca Volkswagen, sino del grupo Volkswagen. Muchos coches de muchas de las marcas del grupo Volkswagen tenían estos motores que falseaban las emisiones y consumos reales. Y el cartel de coches fue cuando 21 marcas grandes se pusieron de acuerdo para intercambiar información para detener la innovación y el desarrollo de tecnologías que hicieran sus motores más eficientes. Quien sonó el silbato fue Volkswagen, y aquí en España la Comisión Nacional de Mercados y Competencia los llevó a juicio. Los fabricantes apelaron, pero al final el Tribunal Supremo le dio la razón a la CNMC. Es eso. Es incómodo decirlo, pero es una realidad. Las marcas de coches llevan años engañándonos de una u otra forma. Es verdad que han habido muchos esfuerzos muy positivos por parte de muchas de estas multinacionales para electrificar la flota y para dejar atrás estas prácticas. Cuando yo hablo de las multinacionales no me refiero a todas las personas que trabajan ahí. Muchas de estas decisiones vienen de altas esferas que muy probablemente ya no están en estas compañías. Pero también es verdad que muchas de las ocasiones en que esto ha ocurrido, gran parte del sector de la prensa no termina de contarlo porque al final hay muchos intereses en juego. Y aunque el Dieselgate o el cartel de coches sean dos grandes ejemplos de cómo las marcas de automóviles nos han engañado, no son los únicos. Han habido muchas ocasiones en las cuales muchas marcas entran en reclamos cuestionables para explicar la eficiencia o las ventajas que tienen los vehículos. No solamente cuando se trata de consumos o cuando se trata de emisiones, también en temas de seguridad, en temas de características, en los procesos de venta incluso. Es una industria compleja y parte del motivo por el cual muchos de estos engaños tienen que ver con la eficiencia o con las emisiones de sus motores es porque hacer mucha innovación en ese sentido es muy caro y por lo tanto los márgenes de ganancia se reducirían considerablemente en un mercado en donde los márgenes ya son bastante pequeños. De hecho, es un poco lo que le está pasando a Volkswagen. Volkswagen está en un esfuerzo muy grande de electrificación y están recibiendo mucha resistencia desde adentro. Muchas de las divisiones o personas con poder dentro de la compañía, y es una compañía muy grande al final, están resistiendo ese proceso de electrificación porque no creen en él, no solo por un tema de principios, pero también por un tema económico. Si las marcas llevan mucho tiempo engañándonos de diferentes formas cuando se trata de emisiones o cuando se trata de consumos o cuando se trata de eficiencia en los motores, ¿por qué creemos que no lo están haciendo ahora mismo con el tema de los híbridos eléctricos? Sobre todo considerando que cada vez hay más evidencia que demuestra que los híbridos eléctricos no son tan eficientes como nos han dicho. Y la última evidencia en este sentido viene desde Suiza, en realidad desde un cantón de Suiza llamado Valais, que ha decidido eliminar por completo los subsidios a la compra de cualquier vehículo híbrido enchufable. Lo califican como una estafa a las supuestas ventajas medioambientales que tienen y la decisión se ha hecho después de encargarle un estudio a una firma consultora que se llama Impact Living y conocer los resultados que tuvo ese estudio. El estudio explica que la reducción de emisiones que se puede llegar a conseguir con un híbrido enchufable es básicamente insignificante. El estudio llega a una conclusión que es básicamente catastrófica para los híbridos enchufables. En el cantón de Valais hay muchas carreteras montañosas, es Suiza, y por lo tanto ese tipo de carreteras debería ser muy beneficioso para este tipo de vehículos, porque usarían mucho más el freno regenerativo. Son carreteras donde hay muchas subidas y muchas bajadas. En esas bajadas, por medio del freno regenerativo, recuperas algo de energía eléctrica a la batería y podrías tener aún más autonomía o al menos tener menos emisiones, sobre todo cuando estás bajando y luego cuando recorres un poco más de distancia porque estás usando parte de la energía que recuperaste usando el freno regenerativo. La realidad es que eso no sucede. Cuando miden las emisiones que genera un vehículo tradicional de gasolina o diésel y las emisiones que hace un coche híbrido enchufable, la diferencia es prácticamente imperceptible.
Emiten prácticamente lo mismo, aun cuando el híbrido enchufable tiene una batería y aun cuando por medio del freno regenerativo ese vehículo debería de recuperar energía y utilizarla para el recorrido y por lo tanto hacer menos emisiones. Pero la realidad es que eso no ocurre. El estudio determina lo siguiente: los híbridos enchufables están muy lejos de lo que prometen, ofreciendo ventajas mínimas o nulas en comparación a coches convencionales. En consecuencia, el Cantón de Valais ha retirado cualquier subsidio a los híbridos enchufables. Y este no es el único estudio que determina que los híbridos enchufables tienen poco o nulo impacto positivo en general en el medio ambiente, que emiten menos o que consumen menos. Probablemente muchos de los que están viendo este vídeo están pensando: hey, yo tengo un híbrido enchufable, yo sí que veo esa reducción en emisiones, o yo sí que veo esa reducción en consumos, yo cargo mi coche todos los días. El problema no es la tecnología, el problema es la forma en la cual utilizamos esa tecnología, el problema no son los fabricantes, el problema es que muchas personas no saben usar híbridos enchufables. Y probablemente también estás pensando que soy un maldito fanboy, que lo único que quiero es que te compres un vehículo eléctrico y Tesla y Elon Musk y todas estas cosas. Yo puedo entender que estés pasando ahora mismo por este proceso mental y te estés molestando y estés diciendo cómo es posible que esta persona venga a generalizar de esta forma acerca de los híbridos enchufables, y no todo es como se dice, y yo sí que cargo todos los días en mi casa, y yo sí que soy responsable con el medio ambiente, y lo puedo entender y está bien. Estoy seguro que tú, si estás viendo este vídeo y tienes un híbrido enchufable, probablemente estás en el grupo de personas más entusiastas en relación a los coches. Probablemente has montado un cargador en tu casa o todos los días conectas tu coche a la corriente y lo cargas por las noches. Estoy seguro que eres una de esas personas. O tal vez no tienes un híbrido enchufable, pero te gusta mucho la tecnología y estás muy a favor de la tecnología de los híbridos enchufables y probablemente detectas muchas de las ventajas que tienen los híbridos enchufables. Pero tú o yo, porque si yo tuviese un híbrido enchufable haría lo mismo, no somos el promedio. Y cuando pensamos que nuestras formas de actuar son las formas de actuar de todo el mundo, estamos cayendo en un sesgo. Extrapolar una experiencia personal o grupal a una generalidad es una clásica distorsión cognitiva. Al igual que el sesgo de confirmación, que toma solamente como ciertas experiencias que sean similares a las tuyas. Entonces, claro, si tu experiencia personal con los híbridos enchufables es que todos los días cargas, es que eres responsable con el uso de la batería, en que intentas recorrer la mayor cantidad de distancias con la batería y no usas el motor de gasolina para recargar la batería, crees que todos actúan igual y lo tomas como cierto, crees que esa es la verdad absoluta. Pero la realidad es otra. La verdad es que muchas personas, un gran porcentaje de personas, no cargan sus híbridos todos los días. La realidad es que incluso hay muchas personas que nunca han quitado el precinto del cable de carga de su coche híbrido enchufable. Y esto no es un sesgo por mi parte, no es algo que yo me estoy inventando, no es algo que yo he visto 2 o 3 veces o creo que esa es la generalidad. Resulta que esa es la determinación, esa es la conclusión que han hecho muchos estudios cuando analizan los usos reales de los híbridos enchufables. Podemos lanzar 30 millones de videos en YouTube, 30 millones de artículos en Internet sobre las ventajas de los híbridos enchufables, pero la realidad, los datos factuales dicen otra cosa. Y vamos a hablar un poco de eso también. En mi opinión, uno de los estudios más completos sobre los híbridos enchufables lo hizo el Instituto Fraunhofer para la investigación de sistemas e innovaciones. Y ese estudio concluye que, primero, la baja frecuencia de carga de híbridos enchufables reduce el número de kilómetros recorridos en modo 100% eléctrico. En situaciones reales, la conducción en modo 100% eléctrico es 50% menos de lo esperado o calculado. Esto cuando se trata de coches de uso privado. Pero cuando se trata de flotas empresariales es aún peor. Menos de 1/3 de lo calculado. De hecho, en condiciones reales, el porcentaje de conducción en modo 100% eléctrico es mucho menor de lo que el fabricante promete. Te prometen normalmente un 69% de la conducción en modo 100% eléctrico. Y esto es cuando normalmente estás en ciudad. Pero la realidad es que es un 37% del total de la conducción. Es mucho menos de la mitad. Y cuando se trata de flotas de empresa es muchísimo peor, 20% apenas. Apenas el 20% de la conducción se hace en modo 100% eléctrico y el otro 80% se hace por medio del motor de combustible. ¿Y por qué hago tanto énfasis en las flotas de empresa? Porque resulta que, por ejemplo, el 70% de los híbridos enchufables comprados en Reino Unido se usan para flotas de empresa. De hecho, este dato es bastante similar a lo largo de toda Europa. Gran parte de los coches híbridos enchufables en realidad se utilizan
por parte de flotas empresariales y no para uso privado como ustedes o como yo. El estudio denuncia dos malas prácticas. Sí, por parte del consumidor, por parte del propietario del vehículo, las relativas pocas ocasiones en las cuales muchas personas cargan su vehículo híbrido enchufable. Y ahí es donde viene este argumento muy habitual por parte de cierto sector de la prensa y por parte de algunos fabricantes de que dicen: hey, yo te doy la tecnología, yo te doy la herramienta, si tú la usas mal es tu problema. Esto de aquí es un argumento que se repite bastante cuando se habla de los híbridos enchufables, pero no se menciona la segunda parte, que es mucho peor, y es que efectivamente muchos propietarios no cargan su híbrido enchufable todos los días, pero la realidad es que las autonomías de los híbridos enchufables son mucho menores a lo que el fabricante promete, y por lo tanto entras en un plano de inconveniencia para el consumidor. El consumidor compró un vehículo que supuestamente iba a tener una autonomía bastante alta cuando se trata del modo 100% eléctrico, pero después de recorrer 30 kilómetros, cuando la autonomía real se pone en efecto, entra el motor de combustión y sigue recorriendo. El consumidor no va a parar, irse a cargar un poco más el coche para seguir recorriendo en modo 100% eléctrico. El consumidor quiere su conveniencia, que es moverse de punto A punto B. Y si el coche en algún punto corta la batería y empieza a usar el motor de gasolina o de diésel, pues el consumidor va a seguir recorriendo porque necesita llegar al punto B, necesita llegar a su destino. Y esa es parte del problema. De hecho, este estudio denuncia en particular este problema. Y no solamente este estudio, varios estudios más. El de T&E denuncia lo mismo. Los fabricantes de híbridos enchufables deberían de poner baterías un poco más grandes para poder tener un efecto real en la reducción de emisiones recorriendo más distancias con la batería y no con el motor de gasolina o diésel. Y este estudio también recuerda otra cosa que es inconveniente para el consumidor. Muchos vehículos no tienen carga rápida. Muchos vehículos, para cargar la batería tienes que tardar mucho tiempo. Muchos vehículos, cuando paran a cargar en la calle, recargan poco porcentaje porque no tienen carga rápida. Y el estudio determina al final que para que un híbrido enchufable realmente tenga un efecto positivo en el medio ambiente y realmente reduzca emisiones como se esperaría de este tipo de vehículos, las autonomías reales deberían de ser de al menos 80 kilómetros. T&E, que publicó un estudio similar, llega a exactamente la misma conclusión. 80 kilómetros como poco para que estos vehículos tengan realmente un impacto positivo en la reducción de emisiones, sean más eficientes y los propietarios realmente utilicen con más frecuencia el modo 100% eléctrico, porque si son solo 30 kilómetros reales, y además que para conseguir esos 30 kilómetros reales tienes que ir a ciertas velocidades, si no la eficiencia se reduce significativamente. En fin, insisto, no es una percepción mía, no es un sesgo mío, es la determinación a la cual han llegado al menos 3 estudios diferentes, independientes uno del otro. La BBC, para un reportaje sobre los híbridos enchufables, encargó un estudio a The Miles Consultancy y tiene que ver con los consumos reales del vehículo. Se supone que este tipo de vehículos deberían de tener un consumo promedio de 2,17 litros cada 100 kilómetros, pero la realidad, después de analizar los recorridos y consumos de decenas y centenas de vehículos híbridos enchufables, el consumo real estaba por encima de 7 litros cada 100 kilómetros. Este estudio también detectó lo que comentaba antes. Muchos propietarios nunca le han quitado el precinto al cable de carga que viene con el coche. Y que la mayoría de las personas que compraron un híbrido enchufable en Reino Unido lo hicieron no por el tema de mayor eficiencia, de ahorros, sino por un tema de obtener subsidios para la compra de su vehículo. Y por último, un estudio donde se habla específicamente de por qué la gente no carga su híbrido enchufable, determina que parte significativa del motivo por el cual esto no ocurre no necesariamente tiene que ver con desconocimiento, aunque también está el tema del desconocimiento. Por ahí también parte de la culpa la tiene el fabricante. El fabricante debería de explicar de mejor forma, y esto se lo reclamamos, por ejemplo, todo el tiempo a Tesla. El fabricante debería de explicar de mejor forma cómo aprovechar la tecnología que estás comprando, cómo aprovechar mejor la batería que tiene tu híbrido enchufable. Pero también hay un tema del precio de la luz, en el sentido de que si ya tengo un coche que puede recorrer con gasolina, ¿para qué
invierto más dinero gastando más luz para cargar la batería. Luego está el problema que también vemos con los coches 100% eléctricos, y es que muchas personas no tienen la oportunidad de instalar un punto de carga en casa, o el coche duerme en la calle y por lo tanto no lo pueden conectar a un enchufe y por lo tanto no pueden cargar la batería durante las noches. Y ustedes dirán, nuevamente, claro, el problema es de las personas. Sí, e insisto, hasta la mitad, porque si tú te compras un híbrido enchufable y haces el esfuerzo para cargar y después de un mes o 2 meses de cargar tu coche con relativa frecuencia, te das cuenta que los ahorros son mínimos porque tu vehículo o la autonomía 100% eléctrica no es la que te prometieron, entonces simplemente dejas de molestarte y repostas con gasolina cada vez que te haga falta. Esa es la realidad. De hecho, esa es otra de las conclusiones del estudio IOP Science sobre los híbridos enchufables. Y también llegan a una conclusión bastante devastadora, en mi opinión, sobre este tipo de vehículos, y es cómo las emisiones de CO2 se disparan en el segundo en el cual dejas de usar la batería y empiezas a usar el motor de combustión. Hacen referencia en particular a 2 modelos, a uno que es muy popular aquí en Europa también, que es el Mitsubishi Outlander, que es un híbrido enchufable que se vende bastante. De hecho, es uno de los híbridos enchufables que más se vende del mundo. Y hacen referencia a un vehículo que entiendo que en Europa no se vende, pero sí en Estados Unidos, que es el Chrysler Pacifica. Estos 2 vehículos son particularmente sangrantes a la hora de disparar la emisión de CO2 cuando dejan de usar la batería, porque son coches en sí mismos poco eficientes. Y aquí es muy fácil nuevamente culpar al consumidor, es decir, la culpa es del consumidor por no usar la batería. Pero ojo, te están vendiendo un coche que, si no tuviese la supuesta ventaja de la batería y el motor eléctrico, es un coche que en condiciones normales es extremadamente ineficiente porque es grande y pesado. A esos vehículos que deberían de tener consumos por encima de los 8 litros cada 100 kilómetros en situaciones reales, te los venden como vehículos que tienen consumos de 1 litro a litro y medio cada 100 kilómetros en condiciones supuestamente reales, que eso jamás se cumple. Y eso es una situación especialmente sangrante de este tipo de coches. Y eso no es culpa del consumidor, eso es culpa del fabricante que te está dando un dato que es mentira, te está engañando. Es muy fácil calificar de fanboy o fanático de la movilidad eléctrica a una persona que está tratando de explicar los problemas de los híbridos enchufables. Es fácil porque te quitas de encima el problema. Este es un fanático y todo lo que está diciendo es mentira. Insisto, yo puedo entenderlo. Yo seguramente caigo en muchos sesgos de confirmación o entro en disonancias cognitivas con cosas que a mí me gustan de manera poco racional. Pero la realidad es que los estudios indican otra cosa. La realidad es que cada vez aparecen más estudios que indican que las ventajas reales de los híbridos enchufables son prácticamente imperceptibles en el uso real. La realidad es que un gran porcentaje de personas que tienen este tipo de vehículos no ven los beneficios, no emiten menos, no son capaces de cargar tanto como les gustaría, no terminan de encontrar la ventaja de cargar su coche todos los días porque las autonomías reales no son las que te promete el fabricante y por lo tanto se olvidan de cargar y dejan de cargar. Esa es la realidad. Y yo sé que tú que estás viendo este video, que eres muy fan de los híbridos enchufables, ahora mismo estarás pasando por un proceso de cabreo significativo y lo puedo entender. Pero también hay que entender una cosa más. Y yo creo que es algo que es importante hacer el ejercicio de racionalizar lo que voy a decir a continuación. ¿Qué hubiese pasado si muchas de estas marcas que fabrican híbridos enchufables hubiesen iniciado en ese momento, cuando iniciaron el esfuerzo de los híbridos enchufables, qué hubiese pasado si ese hubiese sido el momento en que iniciaban los esfuerzos por construir y fabricar y diseñar vehículos 100% eléctricos? ¿Dónde estaríamos hoy? Creo que estaríamos en un lugar completamente distinto. Y ese esfuerzo ha empezado hace un par de años apenas. Estamos viendo muchas cosas muy interesantes en términos de movilidad eléctrica por parte de los fabricantes tradicionales, pero la realidad es que lo que supuestamente era un puente entre los coches de gasolina y diésel y los coches 100% eléctricos se convirtió en una excusa. Se convirtió en una excusa fácil por parte de muchos fabricantes para no trabajar más rápido en la electrificación de sus flotas, de todos sus coches, y bajar esos precios para hacerlos más accesibles a todas las personas que ahora, como muchos de ustedes estarán diciendo, quiero un coche eléctrico, pero siguen siendo muy caros. Y lo puedo entender. Entonces, ¿dónde estaríamos ahora si nos hubiésemos quitado de en medio ese supuesto puente? Si nos hubiésemos quitado de en medio esa supuesta fase de transición entre una cosa y otra. Yo creo que estaríamos en un lugar completamente distinto, con coches con mucha más autonomía, con mucha más competencia y con precios mucho más bajos. Y es por eso, sobre todo, que considero que un híbrido enchufable de lejos no es la solución. Es tratar de irnos a la movilidad 100% eléctrica.
Y no mucho más, muchas gracias por ver este video. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales, soy @earcos en Twitter y en Instagram, y los dejo con otro video acerca de los híbridos enchufables. Es otro video donde explico desde un punto de vista mucho más de detalle cómo funcionan los híbridos enchufables y por qué no son tan eficientes como supuestamente dicen ser. Nos vemos muy pronto. Chao.